Siguen las noticias y se ha esparcido todo tipo de temores por las puertas que abrió el Papa Francisco. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Para abordar este tema, primero es preciso tener claro algo muy importante. El cristianismo es una religión y por tanto está construido sobre creencias. La principal creencia es la de que Jesucristo es el Hijo de Dios o Dios hecho hombre que vino a salvar a la humanidad de la condenación eterna, que Él mismo constituye la única vía de salvación y que el libro sagrado por excelencia es la Biblia. A partir de esa creencia básica, el cristianismo está formado por una enorme cantidad de iglesias, cultos y grupos que interpretan la Biblia y esas creencias cada uno a su manera y que suelen pensar que su variante es la única y verdadera, mientras que las otras están desviadas o son directamente falsas. Esta división entre denominaciones cristianas no es un asunto ligero. En el pasado fue motivo de guerras sangrientas y terribles conflictos. Recordemos las guerras de religión que asolaron Europa en los siglos XVI y XVII, cuando los protestantes y los católicos intentaron imponer su autoridad espiritual y terrenal sobre el conjunto de los creyentes cristianos y deslegitimar a sus contrarios. De todas estas denominaciones cristianas, la más poderosa ha sido la Iglesia Católica de Roma, que aún se mantiene como la de mayor número de feligreses en el mundo, y cuya autoridad es vista como una amenaza para otras muchas denominaciones cristianas. Esta confrontación, que todavía persiste, hoy en día aparenta ser de tipo teológico y religioso. Quienes se oponen a la autoridad del Papa y del Vaticano lo hacen con argumentos de tipo religioso, como que ese hombre es un ser maligno, un falso profeta, un anticristo, o asegurando que la Iglesia Católica en realidad no sigue a la Biblia, por esto y por lo otro, etc. Pero en realidad es un enfrentamiento esencialmente político. Esas iglesias más pequeñas están intentando reafirmar su exclusiva autoridad religiosa frente a los creyentes, al presentarse como los únicos que saben de verdad interpretar el libro sagrado del cristianismo, o sea, la Biblia. De hecho, el discurso de que el catolicismo no es cristianismo es parte de toda esa lucha política. Todo esto que les acabo de comentar explica por qué se ha suscitado tanta alarma entre grupos cristianos no católicos de línea fundamentalista y conspiranoica ante la apertura del año del Jubileo Católico, precisamente porque es una oportunidad de oro para la Iglesia Católica para reafirmar su autoridad religiosa y espiritual entre la masa de millones de fieles católicos alrededor del mundo. ¿Y qué es este asunto del jubileo católico? El jubileo era una tradición judía antigua que se celebraba cada 50 años, en la que el pueblo judío renovaba su relación con su Dios, perdonaba las deudas y liberaba a los esclavos. O sea, era un año de gracia, de manera que los judíos recordaran la forma justa y moralmente recta de vivir según sus creencias. En el contexto cristiano, fue el Papa Bonifacio VIII quien en el año 1300 incorporó esa tradición judía al ritual cristiano, de modo que el jubileo católico significaría un año de perdón y gracia y de renovación espiritual en Cristo. Supuestamente,
El siguiente jubileo iba a celebrarse 100 años después del primero, pero en 1342 el Papa Clemente VI decidió que era mejor celebrarlos cada 50 años tal como lo hacían los judíos antiguos. Luego, en 1389, el Papa Urbano VI decidió que era mejor celebrar los jubileos cada 33 años, pues la Biblia aseguraba que Jesús había vivido ese tiempo. Casi un siglo después, en 1475, el Papa Sixto IV redujo el tiempo de espera a solo 25 años, para que cada generación pudiera participar al menos en uno. La verdad es que fue una decisión práctica. La ceremonia de inauguración del año del jubileo consiste en la apertura física de las llamadas puertas santas, que son puertas que solo se abren en los llamados años santos. La más antigua es la puerta santa de la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral de Roma, que fue tratada así por primera vez como puerta santa en 1423. Pero el rito de apertura de puertas santas en un jubileo fue instaurado en 1489 por el famoso Papa Borgia, Alejandro VI, con la instalación de la puerta santa de la Basílica de San Pedro. Este mismo Papa designó otras dos puertas santas, una en la Basílica de Santa María la Mayor y la otra en la Basílica de San Pablo Extramuros, ambas en Roma. Para el jubileo de este año, el Papa Francisco decidió abrir las puertas santas de las 4 basílicas romanas y una adicional en la cárcel de Revivia, que es una importante prisión ubicada en Roma. Esta selección se hace porque cada puerta santa tiene un simbolismo especial dentro del rito: esperanza, renovación, perdón, gracia, etc. En el caso de la puerta santa de la prisión, fue escogida para representar la esperanza de la luz en medio de la oscuridad. El simbolismo es normal en cualquier ritual, sea religioso, mágico o de otra índole. En parte, para eso son los rituales, para representar algo: una idea, una creencia, una aspiración, una norma, un mandato, etc. El rito católico de las puertas santas es importante para los católicos por lo que representa para ellos desde el punto de vista religioso. Así que este rito no es nuevo, ni el Papa Francisco lo inventó. Es un rito religioso basado en creencias religiosas que cumple una labor simbólica. Funciona para reforzar la cohesión del grupo de seguidores, para atraer a otros católicos alejados y también para mantener la vigencia de la propia Iglesia. Pero nada más. Esas tonterías de que el Papa abrió portales al infierno o a otras dimensiones que van a traer el caos son distorsiones que pretenden manipular a los creyentes y que son parte de la lucha política de otros grupos cristianos contra el catolicismo. La palabra portal tiene una carga esotérica importante que está siendo aprovechada para manipular a la gente. Estas puertas no son portales, son simples puertas declaradas puertas santas para cumplir una labor simbólica. El único detalle novedoso de todo este asunto es la puerta de la prisión de Revivia, pero esto no tiene nada de extraño. Hay que entender que los papas tienen el derecho y la función de declarar puertas santas según lo crean necesario, e incluso de agregar pasos al rito, y así lo han hecho a lo largo de la historia. Los opositores a la Iglesia Católica le confieren a ese rito una especie de simbolismo que ellos mismos se han fabricado
con base en distorsiones, fantasías y carencia de conocimientos y que se ajusta a sus objetivos políticos. Entonces, hablan de que la apertura de las puertas en realidad abre portales a dimensiones demoníacas, o que la apertura de las puertas es para consolidar el poder del Papa contra Jesucristo, o que la apertura de la puerta de la prisión es para incitar la violencia y el desorden, etc. Muchos de estos grupos cristianos son fundamentalistas. Hacen una cierta interpretación de la Biblia que alienta el miedo en los creyentes. Muchos de ellos son también conspiranoicos. Ven peligros donde no los hay y todo lo que no se ajusta a sus prejuicios es demonizado. Por supuesto que la Iglesia Católica es una institución enorme que también está sostenida sobre creencias y dogmas y que es culpable de muchos daños, pero está lejos de ser lo que estos alarmistas aseguran que es. De hecho, hoy en día, muchos grupos cristianos no católicos son los que están causando un gran daño a muchas personas. Ahora, es importante tomar en cuenta que atravesamos un periodo de profundos cambios a nivel mundial. Esto implicará transformaciones e incertidumbres que pueden preocupar a muchas personas, pero es preciso comprender que lo que suceda en este escenario nada tiene que ver con la apertura de portales al infierno ni ninguna de esas tonterías, sino con la complicada historia humana. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.